Lucas, capítulo 2, que es donde está todo el nacimiento del Señor y todos los detalles acerca de esto, pero vamos a comenzar la lectura en el versículo 39. Dice así: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y está hablando de José y María, ¿no? Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y vamos a saltearnos los versículos siguientes para ir al versículo 52, donde se termina la historia con estas palabras: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a detenernos aquí en la palabra de Dios esta mañana. Lucas es el Evangelio de la Navidad. Es decir, nadie puede llegar al tema de la Navidad y abrir el Evangelio y no pararse en Lucas. Porque allí está el pesebre, allí están todos los detalles, allí está la historia preliminar, que es muy importante porque es el nacimiento de Juan el Bautista, está allí. Está el censo, está el nacimiento en el pesebre, la llegada de los pastores, todo está allí. Lo único que tenemos de esa época que no está allí es lo de los magos, que eso lo cuenta Mateo. Pero todo lo demás está allí. Y aquí ya Lucas, que está tratando de seguir el plan de seguir la vida de Jesús e introducir el ministerio de Jesús, nos habla brevemente de lo que era la vida cotidiana de José y María. Siempre se entra en la monotonía de lo cotidiano. Todas las cosas entran en la monotonía de lo cotidiano. María tenía que ir diariamente al pozo de agua a buscar agua y lo hacía durante todos los días en la misma forma. Y José tenía que atender el trabajo en la carpintería y lo haría también todos los días en la misma forma. Y todos los sábados se iban a la sinagoga, que era la forma, el lugar donde ellos adoraban en ese momento a Dios, y todos los sábados hacían esto y todos los años se iban a la peregrinación a la Pascua hasta Jerusalén. Quiere decir que acá hay algo que es la rutina. Muchas veces nosotros pensamos en la familia y en el hogar y en el casamiento, pero después entra la otra parte, que es la parte rutinaria, la de todos los días. Y cuando nosotros miramos a José y María, sobre todo en el tiempo de la Navidad, no lo vemos como personas de carne y hueso, los vemos allí un poco en el pesebre y todo, y no nos imaginamos que después de eso vino la vida con todas sus cargas, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, y la tuvieron que vivir en Nazaret, que era un pueblo pobre, de las afueras, provinciano. En ese pueblo ellos estaban viviendo la realidad de todos los días, la realidad de la pobreza, la realidad de la opresión de los romanos, la realidad de los impuestos que aumentaban permanentemente y necesitaban permanentemente de la ayuda de Dios. Y quiero destacar esto, porque bueno, esta semana nos vamos a detener en el pesebre, y lógicamente tenemos que detenernos allí, pero ese pesebre estaba puesto en un mundo real, en un mundo con tensiones, en un mundo con problemas. Y lo que pasó en el pesebre fue un día, fue un momento, pero de ahí tuvieron que enfrentar lo cotidiano, tuvieron que enfrentar la vida. Y la vida siempre trae problemas, en todos los tiempos, en todos los niveles sociales, para todos. La vida trae dificultades, inconvenientes, y ellos tenían que cumplir una misión, porque cada ser humano está aquí sobre la tierra para cumplir una misión. Dios nos puso para algo. Él no hace piezas únicas para nada. Y si cada ser humano es un ser único, cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir, tiene algo para lo cual Dios nos ha destinado. Ellos tenían que criar a su hijo, criar a Jesús. Y hay dos cosas que ellos hicieron durante este tiempo y que aparecen en el Evangelio, aunque no aparecen justamente en este capítulo, pero que uno las lee posteriormente, que lograron y pusieron y se empeñaron en crear dos hábitos en Jesús.
En primer lugar, el hábito laboral. El hábito laboral. Fíjense que un día cuando Jesús está frente a la gente que lo conocía de Nazaret, la gente decía, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿No es este el carpintero? Ahora, nosotros sabemos que carpintero era José, pero cuando llegamos al Evangelio de Marcos, ya no solamente se dice el hijo del carpintero, sino que se dice el carpintero. Es decir, que Jesús trabajaba con sus manos y hacía el trabajo allí en Nazaret que había recibido de su padre, porque en aquel momento el trabajo se recibía directamente del padre. El padre formaba al hijo para que hiciera lo mismo que hacía él. Y así funcionaba la sociedad. Y allí se marca que Jesús fue carpintero. Y uno se imagina en este tiempo José llevándolo. Hay un cuadro muy interesante de Latour donde muestra a José trabajando con la madera y Jesús con una vela al lado poniendo una mano. ¿Vieron cómo hacen los chicos que ponen la mano para ver, porque se ve el rojo entre los dedos? Poniendo la mano y mirando eso, ¿no? Y ese cuadro tiene una ternura tremenda, porque muestra a un padre que está trabajando, que el hijo lo ve trabajar. Esto es importante, ahora que muchos no ven trabajar a sus padres, lo ven trabajar y por el otro lado le está transmitiendo el oficio y se lo está transmitiendo desde la niñez. Y era la forma en que lo hacían. Yo conté aquí, tengo un amigo chino, un pastor amigo, pero amiguísimo, él un día me contaba que sus padres tenían un almacén, ¿no? Entonces, en el almacén de esas almacenes antiguas, donde las cosas se pesan y se cortan, ¿se acuerdan? ¿No? Como ahora que vamos y bajamos el paquete hecho. Antes no era así, ¿no? Había que pesar y todo. Dice, yo desde los 5 años, subido a un banco, pesaba, en la balanza, dice, y para mí el trabajo era una cosa de todos los días. Ahora, no venía de una familia que tuviera necesidad de hacerlo, pero había lo que era importante, había que formarlo en el hábito del trabajo, y lo formaba en el hábito del trabajo. Lo formaba en el hábito del trabajo. Y yo agradezco a mi familia que me puso el hábito del trabajo desde los 12 años. Quiere decir que eso hizo, sin ser un asunto de necesidad, ¿no es cierto? No era un asunto ese, pero eso hizo que uno tenga una disciplina y que aprenda que la vida es también esfuerzo, que en la vida hay que trabajar, porque como dice el apóstol Pablo, el que no trabaja, que no coma, pero si está consumiendo, entonces tiene que producir. Esto lo pusieron los padres en José, cumplieron con esa misión. La segunda misión es el hábito espiritual. El hábito espiritual. Lucas dice en el capítulo 6, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre. ¿Qué quiere decir? Que todos los sábados Jesús estaba en la sinagoga. Ahora, yo pienso que allí está el Hijo de Dios hecho hombre. Y Él se disciplinó a la conducta humana siendo Dios. Se disciplinó. Y aceptó aquello que su familia estaba poniendo. Y José y María cumplieron una labor en Él. Y la cumplieron bien. Porque dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Y cuando llegamos al final, vuelve a repetir Lucas esto, ya sintetizándolo, como diciendo el resumen de todos estos años es eso, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esta es la misión que tenemos todos los que somos padres, hacer crecer a nuestros hijos en físicamente, pero también en sabiduría, que tienen que saber manejarse física y espiritualmente. Y la gracia de Dios se manifestaba especialmente en esa familia. ¿Cómo es que se obtiene esto? Porque esto es lo que tenemos que buscar todos, ¿no? Que la familia sea el lugar donde se cumpla la misión de formar a la nueva generación, de formar a los hijos, de formar lo que viene detrás.
¿Cómo se logra esto? En primer lugar, hay que entender, que es uno de los problemas que tiene nuestra sociedad, hay que entender qué es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Y hay mucha gente que no sabe qué es el matrimonio y que entra en una relación que llaman matrimonial, pero que realmente no son un matrimonio como debe ser un matrimonio. Yo he tenido que tomar muchísimas veces en el ministerio los votos matrimoniales. Los votos matrimoniales ya están codificados, ¿no? Con ligeras variantes se dice siempre lo mismo, en todos lados lo mismo. Entonces, el voto que usamos nosotros dice que tienen que amarse y respetarse, que se comprometen a amarse y respetarse en todo tiempo y en toda circunstancia, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en el sufrimiento, y vivir cumpliendo las sagradas leyes de Dios para el matrimonio. Yo digo que un día, tomando los votos matrimoniales, piensen los que se van a casar en el futuro, me voy a parar ahí y le voy a preguntar a los dos que están ahí, ¿cuáles son las sagradas leyes de Dios para el matrimonio? Porque creo que muchos llegan y dicen sí, porque hay que decir sí. Y porque para eso están. Pero no entienden que lo que están diciendo en ese momento es que conocen y van a practicar las sagradas leyes de Dios para el matrimonio. Imagínense ustedes en los casamientos, tenemos unos cuantos casamientos del año que viene, que yo llegue y cuando llegue ahí pare y diga, bueno, explíquenme ustedes, ¿qué entienden por las sagradas leyes del matrimonio? Se arruina la ceremonia, seguramente. Pero sería interesante, ¿no? Porque entonces ahí nos damos cuenta qué es lo que pasa. Ya me imagino que ahora todos los que se van a casar se van a poner a estudiar las sagradas leyes, por si acaso no se me ocurra preguntar eso. Pero las sagradas leyes del matrimonio, son muy sencillas. Son muy sencillas. Y son fáciles de retener. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Qué quiere decir? Que el matrimonio hay que desprenderse de algo y hay que formar un núcleo diferente. Esto, que el casamiento marca un límite, el fin del trabajo paterno, y comienza la responsabilidad total sobre la vida, es decir, es la ley del desprendimiento. Esto es algo que, si usted lee, pensando en esto, la primera parte del Evangelio de Lucas, y lee la historia de José y María, se va a dar cuenta que ellos cumplieron esta ley del desprendimiento a rajatabla. Cuando usted va a la historia y la tradición, que siempre es dudosa, la parte de tradición siempre es dudosa. Decimos que la mamá de María se llamaba Ana y el papá Joaquín. En la Biblia no se habla para nada de eso, eso pertenece a la tradición. Pero lo que tenemos seguro es esto, que en ese momento ellos empezaron a vivir independientemente. Que José no tuvo problema con la suegra. ¿Sí? Ese es el asunto, que ellos empezaron a vivir la autonomía de quienes entendieron la primera ley, dejará. Segunda ley, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pasar del yo al nosotros, no ser ya más dos, sino uno, aprender la unidad y aprender a acordar con el otro, cosa que ustedes ven que en nuestro país es terrible esto, nadie acuerda con el otro nada. Es imposible, parecería, que dos personas se sienten y se pongan de acuerdo en algo. Pues eso está pasando también en el matrimonio. Lo que hemos visto en el Congreso pasa en el matrimonio, pasa en la familia también. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se ponen de acuerdo, y no se ponen de acuerdo. Bueno, pero se casaron para ponerse de acuerdo, y para acordar, y para pasar del yo al nosotros, porque hay que perfeccionar la unidad matrimonial y aprender a acordar y a buscar el bien no propio, sino del otro. Por eso, cuando recibo a alguien que se casó y me dice que el matrimonio no le dio lo que esperaba, le digo, escúcheme, cuando yo le leí los votos, usted dijo que usted iba a dar, que iba a hacer,
No que llegaba el matrimonio para recibir, sino para poner algo. Para poner protección, para poner amor, para poner comprensión. Entonces no venga a reclamarme. Porque lo que se promete es eso. ¿Y por qué se pierde la unidad? Porque esa parte de que amarme y respetar en todo tiempo y circunstancia y todo lo que dice después, todo eso que se dijo no estuvo presente en la vida de todos los días. Y al no estar presente en la vida de todos los días empiezan los conflictos entre los dos. Esas son las sagradas leyes de Dios para el matrimonio, esas tres nada más. Perdón, esas dos. Y llegamos entonces a la tercera. Las tres leyes son esas. ¿Y cuál es la tercera ley del matrimonio? La tercera ley del matrimonio habla de la permanencia. Que el matrimonio es una empresa de largo plazo. Se unirá a su mujer, serán una sola carne, así que ya no son más dos sino uno, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Tercera ley, ya tenemos todas las tres. Quiere decir que tengo desprendimiento, porque cuando no se produce eso hay problemas. Segundo, unidad, porque cuando no hay comprensión hay problemas. Tercero, permanencia. Esta es una empresa que yo la voy a llevar adelante, porque es una empresa donde invertí toda la vida. Y no invertí solamente dinero, porque el dinero se pierde. Invertí todo lo que soy, y por lo tanto lo tengo que llevar adelante. Tres cosas. Jesús aclaró que cuando en el libro de Génesis dice una sola carne, no está hablando de sexualidad. Él dijo, así que ya no serán más dos, sino uno. Está hablando de la relación personal, afectiva, de la persona. La unidad no se da solamente en lo sexual, se da en todo y tiene que darse en todo. Como yo les digo a veces a los matrimonios, el matrimonio no es para hacer una cosa juntos, sino para hacer todas las cosas juntos. Todas las cosas juntos. Porque ya no somos más dos, sino uno. Y estas son cosas que se está atropellando permanentemente. La ruptura matrimonial siempre viene a causa del pecado del hombre, pero viene por haber pasado por encima a una de estas tres leyes. Por tanto, tenemos primero que para tener una familia como la de José y María, tenemos que entender, como ellos entendieron, cuáles eran las leyes del matrimonio. ¿Qué fue lo que hicieron? Y tuvieron que entrar, nosotros leemos a José y María entrando y saliendo de Belén, yendo a Egipto, a Nazaret, los actos religiosos de la circuncisión, de la purificación, y todo eso, los dos allí, solitos, fueron y lo hicieron. Cumplieron con su responsabilidad. Notable, en el rito de la purificación y todo esto, que es de lo que habla el Evangelio de Lucas, que se hacía en el templo, se dicen que José y María tomaron al bebé y fueron allí y cumplieron con lo que tenían que hacer. Y no aparece ningún pariente, porque seguramente los parientes no estaban allí. Los parientes estaban en Nazaret, no aparece ninguno, pero ellos asumieron que eran una unidad que tenía que funcionar. ¿No? Y no dijo, bueno, mira, para presentarlo esperemos a que llegue la abuelita. No, hay que hacer esto, se hace, porque nosotros somos absolutamente independientes. Y entonces llega la dinámica del matrimonio. Dios los llamó a ellos a la responsabilidad. Cuando la llamó a María a Dios para que aceptara la tarea de llevar a su hijo en su seno, el llamamiento no fue romántico, para nada romántico. Fue un llamado al compromiso y a la responsabilidad. Compromiso, vas a tener que enfrentar a la sociedad y te va a costar eso. Responsabilidad, tendrás que cuidar al Mesías, lo tendrás que cuidar. ¿Estás dispuesta? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto es aceptar la responsabilidad. El llamado a José no fue romántico, fue un llamado al compromiso y a la responsabilidad. Compromiso, vas a tener que enfrentar a la sociedad. Responsabilidad, tendrás que cuidar al Mesías.
Cuando formamos un matrimonio, cuando tenemos una familia, asumimos un compromiso y una responsabilidad. Palabras que queremos erradicar de nuestro vocabulario. No queremos ya el compromiso y no queremos la responsabilidad. Bueno, una sociedad no puede subsistir si no hay compromiso y responsabilidad. Y el primer lugar donde se manifiesta el compromiso y la responsabilidad es en el matrimonio. Allí empieza. Porque si los padres se comprometen verdaderamente, van a formar un núcleo afectivo que va a tener hijos sanos. Pero si los padres están en el tira y afloja, van a tener problemas permanentemente con sus hijos. Cuando formamos un matrimonio, asumimos compromiso y responsabilidad. No desterremos estas palabras que son muy importantes en la vida de los hombres. Compromiso y responsabilidad. Hoy estamos tratando, y por supuesto que hay corrientes por allí de que quieren destruir todo compromiso y quieren destruir toda responsabilidad. Así le está yendo a nuestra sociedad. Así le está yendo. Estos son los resultados que tenemos. Y entonces, cuando ellos admitieron que había que asumir eso, empezaron a formar una unidad creativa, es decir, una unidad donde los dos, desde diferentes ángulos y diferentes roles, asumieron que tenían que cumplir con la misión que Dios les había dado. Y entonces, cuando hubo que poner los pañales, los puso María, la ternura de la madre en el cuidado primero. Y cuando hubo que organizar la salida para Egipto, salió José y asumió la responsabilidad. Y cada uno asumía su responsabilidad. Cada uno asumía. Y Dios, cuando tenía que decir, tienen que ir a Egipto, lo llamaba a él, esta es tu responsabilidad. Hay que tomar a María y al niño y hay que llevarlos para allá. Esa es tu responsabilidad. Y a María, cuando le habló también de su responsabilidad. Cada uno tiene diferentes responsabilidades, pero esas diferentes responsabilidades en el matrimonio, que no impiden que la mujer pueda trabajar y hacer su vida profesional, no impide eso, pero la responsabilidad fundamental es lo que yo estoy marcando en este momento. Responsabilidad fundamental es que hacia adentro la mujer es muy importante, mucho más importante que el hombre, y hacia afuera el hombre es muy importante en la lucha cotidiana. ¿Cuántos de los que están acá hicieron el servicio militar? Levanten la mano. Ajá. Unos cuantos. Ustedes van a saber de qué estoy hablando. ¿Se acuerdan que cuando uno hacía el servicio militar había que hacer guardia? Se agarraba las armas, se tomaban las armas y había que ponerse, apostarse en el límite, ¿no? Donde podía entrar el ajeno. Y ahí había que quedarse vigilando. Eso es guardia. Pero había algo que se llamaba imaginaria. ¿Se acuerdan lo que era la imaginaria? Imaginaria era, te quedás en la sala donde están los soldados durmiendo, sin las armas, te pones simplemente el cinturón, sin las armas y tenés que vigilar adentro, porque uno se puede descomponer a la noche, todo esto, tenés que vigilar adentro. Quiere decir que toda unidad tenía esas dos personas. La que estaba afuera, para mirar hacia afuera y para poner el límite, esa estaba armada porque él iba a tener que luchar. Y la que estaba adentro, que le hacían poner el cinturón y todo, pero no las armas. Como por decir, estás preparado, estás en servicio, pero te tenés que quedar despierto mirando que todos duerman tranquilos. Y yo veo en estas dos cosas lo que se hace para afuera y lo que se hace para adentro. Y veo que en el matrimonio es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. La mujer está mirando hacia adentro y el hombre está mirando hacia afuera, pero cada uno cumple una misión de cuidar. Y en el complemento de los dos funciona. ¿Funciona qué? Funciona la unidad de la familia, es la dinámica del hogar. Esa era la dinámica que tenía. María asume el asunto envolviéndolo en pañales y acostándolo en el pesebre porque ella tiene toda la capacidad para hacer eso porque es una mujer. José busca el lugar adecuado en Belén y organiza todas estas cosas porque él se está ocupando también de eso. Y los dos se complementan. Y no significa que uno sea más que el otro, no son más. Son complementarios. Hoy nadie quiere la complementación. Si hay competencia y no hay complementación, entonces tenemos crisis.
El matrimonio es una complementación. María no era una mujer ignorante en cuanto a la realidad externa. No era una mujer ignorante en cuanto a lo de afuera. Sabía muy bien qué pasaba afuera. Lea usted el Cántico de María y ella estaba bien enterada de lo que era el sufrimiento social y lo que le estaba pasando a la gente y lo que estaba pasando en la realidad. No era una mujer de esa que dice, bueno, que lave los platos nada más. No, lavaba los platos, pero además de lavar los platos, estaba metida en la realidad. En el Cántico de María, en el Magnificat, aparece la sensibilidad social, la comprensión que tiene del mundo exterior, el conocimiento de la situación de injusticia. Era bien claro que era una mujer que estaba preparada frente a la realidad. No era alguien que solamente sabía, como decía la antigua canción, que sepa coser, que sepa bordar. No, además de eso, sabía qué era lo que pasaba afuera. Y José no era un padre ausente de lo cotidiano. Cuando llegaron los pastores lo encontraron allí al lado de María. Y cuando se perdió allí en el templo de Jerusalén Jesús a los 12 años, la madre le dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Es decir, el padre estaba presente en todo. Padres presentes y madres presentes, eso es lo que necesitamos. Y complementándose. Y esta es la clave de toda familia, es la base que da Dios en la Biblia para la familia. Es la tarea fundamental del matrimonio, cumplir el propósito de Dios para cada uno como familia. Hablé específicamente de aquellos que cumplen teniendo hijos propios, hay otros que no los tienen, cumple también su rol de familia, son familia también. Aunque no tenga hijos para cuidar, porque Dios no se los ha dado, porque cada uno tiene su historia en esto. Pero me refería a la familia nuclear, porque creo que el problema que estamos viviendo hoy está allí en la familia nuclear. Familia nuclear. ¿Por qué? Porque muchas veces se saca el pan del horno sin que esté cocido. Muchas veces se arman matrimonios que son demasiado rápidos sin que tengan conciencia de lo que están haciendo. Y no hay cosa peor que no tener conciencia de lo que estamos haciendo cuando llegamos al límite del matrimonio, tener conciencia de lo que hacemos. Y detenernos a pensar si estamos maduros para asumir esta responsabilidad, si estamos maduros, porque no es cuestión de llegar al momento y hacer la fiesta, sino la cuestión es asumir la responsabilidad. Y cuando asumimos la responsabilidad, entonces la familia empieza a funcionar en el tiempo, ocupada en lo verdaderamente importante. Hay familias que no están ocupadas en lo verdaderamente importante, que están en cualquier cosa menos en lo que realmente importa, que es esto de lo que hemos hablado. Y no caen las familias que están bien formadas, no caen en las trampas de la sociedad decadente. Dios era una presencia activa para ellos. Dios tiene que ser una presencia activa. No podemos ser simplemente cristianos por la mera religiosidad de ser cristianos. O por simplemente venir el domingo y estar acá y pasar una hora. No, el cristiano es cristiano las 24 horas del día, los 365 días del año y los años bisiestos 366. ¿Sí? No dejamos de ser cristianos. Y por lo tanto, como cristianos tenemos que vivir la vida cristiana en lo devocional, en el encuentro que tenemos aquí como comunidad, así como María y José iban a la sinagoga, nosotros estamos hoy en la casa del Señor abriendo la palabra y pensando en lo eterno, pero mañana lunes lo tenemos que poner en práctica. ¿Por qué? Porque llega el momento en que tenemos que empezar a cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Cuando hay mera religiosidad, la gente escucha y se va al otro día y se olvidó lo que escuchó. Porque es magnífico lo que escuché, pero el asunto es que no lo pones en práctica. Yo recuerdo que dos o tres veces tuve que hablar frente a las autoridades, como sucedió el miércoles pasado. Y una vez estaba dando una charla en el Teatro Avenida, en la calle Avenida de Mayo,
allí. Y hablé acerca de la justicia y la necesidad de que haya una justicia, lo que siempre sabemos acerca de la justicia que no pasa en nuestro país. Estaba gente de la Corte Suprema de Justicia allí, escuchando. Cuando terminé, yo los conocía y conocía el pedigrí, de historia de cada uno de ellos. Cuando terminé, se acercaron y dijeron, esto es lo que necesitamos escuchar. Terminaron presos después. Escucharon y no hicieron nada. Escucharon y no hicieron nada. Lo que quiere decir que hay una hipocresía muy grande con los asuntos de la fe. Cuando se escucha al pastor hablar o al hombre de fe hablar, todos se acercan, saludan, y dicen, qué maravilloso. Pero el asunto es el lunes, que lo que escuché lo ponga en la práctica. Y esto es lo importante, que esto baje a la realidad, porque si no es mera religiosidad. Para ellos Dios no era un Dios folclórico. A veces hay fe que son fe folclóricas. Mi padre fue, yo soy, mis hijos serán. Entonces, como mi padre era un hijo de Dios y a lo mejor fue un fiel cristiano, yo entonces sigo. Sí, pero Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Entonces, porque tu padre haya sido fiel, no significa que la fidelidad pasó. Dios tiene hijos únicamente. Y el hijo tiene que comprometerse, si no tenemos un Dios folclórico, que es el Dios de mis padres, ¿no? Y no era para María la fe una tradición familiar, no era eso. Ellos estaban para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y cuando uno se propone cumplir el propósito de Dios en la vida, Dios está allí para acompañarnos y para ayudarnos. Siempre. El asunto es que tomemos la decisión de hacer esto, de asumir nuestra responsabilidad. Y entonces sí, podemos orar a Dios por la familia, podemos orar a Dios por la familia. Y podemos pedirle a Dios la bendición sobre nosotros, porque hemos entendido lo que Dios quiere y porque lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a poner de pie. Señor, estamos frente a una nueva Navidad. Y nuestros ojos y nuestro corazón se acerca a José y María, la Sagrada Familia que tú elegiste como modelo para que viniera tu Hijo a la tierra. Y quisiéramos, en el ejemplo de ellos, plasmar también nuestros hogares y nuestras familias. No siempre es así. Vivimos en un mundo complejo, donde hay dificultades, donde hay problemas, y muchas veces hay filtraciones que llegan para perjudicar aquello que Dios ha unido para que cumplan su propósito. Señor, todos los que estamos aquí representamos una familia y todos juntos te pedimos que bendigas a nuestra familia y que bendigas nuestro hogar, que bendigas nuestros matrimonios, que bendigas a nuestros hijos, que la presencia tuya sea importante en nuestra vida. Y que sepamos ante los problemas buscar tu orientación y tu presencia. Danos, Señor, la bendición que viene de lo alto, viene de las manos tuyas. Y, Señor, delante tuyo nos comprometemos a poner nosotros la responsabilidad que nos corresponde, a asumir el trabajo que tenemos que hacer. Señor, necesitamos familias fuertes, necesitamos hijos sanos, y eso significa que necesitamos de tu presencia. Señor,
danos sabiduría en el manejo de nuestro matrimonio. Danos sabiduría en nuestra relación como padres. Danos sabiduría en nuestra relación como hijos. Cada uno tiene su responsabilidad. Y te rogamos, Señor, que sepamos usar con sabiduría lo que nosotros conocemos que tú quieres de nuestra vida. Para que cumpliendo los principios sagrados de Dios para el matrimonio, podamos, Señor, tener familias sanas y podamos ver una juventud diferente. Señor, que la bendición tuya repose sobre cada hogar que está aquí representado y que esta Nochebuena en cada casa se perciba tu presencia, se perciba que tú estás allí y que todos los que están rodeando la mesa en la alegría de la familia no olviden en ese momento que te estamos celebrando a ti y estamos celebrando tu llegada a la tierra. Estamos celebrando que contigo vino la vida y la esperanza. Y en este momento, Señor, donde la esperanza parece que está naufragando y donde la vida parece que no vale nada, necesitamos esta Navidad de elevar los ojos a ti. Y que tú, Señor, obres en nuestro corazón para que entendamos que necesitamos tener una esperanza que vaya más allá de nosotros y necesitamos valorar verdaderamente la vida. Señor, que cada uno de los que estamos aquí, dentro de nuestra familia, pase lo que pase, cumplamos con nuestra responsabilidad, para que la bendición tuya no solamente nos alcance a nosotros, sino también a nuestro grupo familiar. Bendícenos, Señor, esta mañana. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.